Escritura. Gracias a Dios por todo. Sean bienvenidos. Escuchen lo que dice la palabra de nuestro Padre en Romanos 8:17. Versículos 16 y 17. El Espíritu Santo, el Espíritu mismo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios. O sea, todo lo que tiene Dios es nuestra herencia. Y coherederos con Cristo. O sea, heredamos juntamente con Cristo todo lo que heredó, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Traje estos versículos porque aquí dice que somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Voy a leer otro versículo que está en la carta de San Juan, en la tercera carta de San Juan, versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Último versículo antes de entrar a la prédica, y está en Gálatas capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño o inmaduro, en nada se diferencia del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores u orientadores o mentores e instructores que lo cuidan hasta el tiempo señalado por el Padre. Hasta ahí. En estos tres versículos vemos claramente que somos herederos de Dios, herederos de toda la herencia que se le fue entregada a nuestro Señor Jesucristo, y que también el deseo del Padre es que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Pero aquí el último versículo que leímos, o los últimos dos versículos que leímos, dice que si nosotros somos inmaduros o niños en Cristo, no hay diferencia en nada del que es esclavo, o sea, de aquel que no es hijo de Dios. Dice, aunque nosotros somos señores de todo, no podemos disfrutar en realidad la herencia por nuestra inmadurez. Y vamos a hablar ahora, hermano, de cómo apropiarnos o cómo Dios nos entrega las abundantes riquezas de su prosperidad, porque Él desea que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud. Pero para que ese deseo se haga real en nuestras vidas, primero nuestra alma tiene que prosperar. Y este es el tema de hoy, prosperidad del alma. Padre, gracias por el espíritu de consejo, de revelación, de sabiduría, de iluminación, de ciencia, que liberas a través de tu espíritu y tu consejo, Padre. Sean abiertos los ojos de nuestro entendimiento y recibamos la liberación, Señor, de nuestra vida para ser enriquecidos en las abundantes riquezas de tu gracia. Por Cristo Jesús. Amén. Prosperidad del alma. Nuestra alma prospera a medida que crece en obediencia a Dios, como está escrito, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Efesios 4:15. Seguir la verdad en amor es obedecer a Dios por amor. Crecer en imagen y semejanza del Hijo Jesucristo es la meta del camino de la prosperidad del alma. Pues dice claramente que crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, pero que solo crecemos obedeciendo la verdad. Este crecimiento es madurez. La madurez es la prosperidad del alma. Este crecimiento es como la semilla de un árbol frutal, grande y frondoso, que va creciendo y extendiendo sus ramas en todas direcciones, que da fruto, alimenta y cobija y provee cubierta a todo aquel que se pone
bajo su sombra. Este crecimiento ensancha el territorio de su reino dentro nuestro, como lo dijo en relación a la semilla de mostaza. Jesús dijo, ¿a qué compararemos el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo describiremos? Es como un grano de mostaza, el cual cuando se siembra en la tierra, aunque es más pequeño que todas las semillas de las hortalizas que hay en la tierra, sin embargo, después de sembrado, crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas y echa grandes ramas tanto que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Marcos 4:30, 32. Solo aquello de Dios que crece en nosotros es considerado verdadera prosperidad. No somos prósperos porque crecemos en nosotros mismos, creciendo en la imagen de la prosperidad del mundo, sino porque Él crece en nosotros. Al crecer Él en nosotros, crecemos en la imagen de su verdad. La verdad tiene una imagen, y si crecemos en la verdad, crecemos en su imagen. Si crecemos en su imagen, crecemos también en capacidad administrativa de las cosas de su reino. Él nos confía las glorias de su reino en base a nuestra capacidad administrativa que hayamos adquirido, o nos las priva, impidiendo las alcancemos, porque no estamos listos para administrarlas, como está escrito. Pero digo también, mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Gálatas 4:1. También se nos dijo, si son fieles en lo poco, en lo mucho también lo serán. Y si son infieles en lo poco, en lo mucho también lo serán. Lucas 16:10. Según nuestra madurez, se nos confiará. Igualmente, los secretos escondidos y los tesoros muy guardados se los muestra a los que han alcanzado madurez, como está escrito. El alimento sólido es para los que ya han alcanzado la madurez, para los que pueden discernir entre el bien y el mal y han ejercitado su capacidad de tomar decisiones. Hebreos 5:14. Y el pacto de su gracia y su contenido está reservado para ser revelado a aquellos que crecen en temor del Señor, como está escrito, la comunión íntima del Señor es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Salmos 25:14. El prosperar el alma nos hace buenos administradores de la gracia que se nos confió, como está escrito, ponga a cada uno al servicio de los demás el don que haya recibido, y sea un buen administrador de la gracia de Dios en sus diferentes manifestaciones. Cuando hable alguno, hágalo ciñéndose a las palabras de Dios. Cuando alguno sirva, háganlo según el poder que Dios le haya dado, para que Dios sea glorificado en todo por medio de Jesucristo, de quien son la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Pedro 4:10, 11. El deseo del Padre de prosperarnos en todas las cosas para que tengamos salud solo se va cumpliendo cuando prospera nuestra alma. Sabemos que todos los siervos mensajeros de la palabra del Señor solo establecemos sus palabras en el corazón de quienes las reciben, porque uno es el que planta, otro el que riega, pero Dios da el crecimiento por medio de nuestra obediencia. Y esta obediencia solo se obtiene siendo guiados por el Espíritu Santo. Él nos guiará a la verdad. Cuando somos guiados por Él, nuestra obediencia es completa y nuestra madurez también. Amén. Entonces, si comprendimos, hermano, la prosperidad del alma es en realidad crecimiento. Y aunque somos, hermanos, dueños de las herencias de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo lo oíste? El Padre solamente nos confía según nuestra madurez y nos da según nuestra madurez. Y también, como dice su palabra, que Él no nos dará ninguna carga más pesada que la que podamos cargar para que no vayamos a juicio contra Él. O sea que lo que Dios impone sobre ti, por más pesado que se te parezca y que no lo puedas cargar, en realidad te lo puso, porque sí lo puedes cargar. Con su gracia lo puedes hacer. Amén. Y toda guerra en la que Dios te ha metido porque es una guerra que puedes vencer con la ayuda de su Espíritu.
Y todo yugo que te ha permitido tener sobre tu cuello, no es porque ha sido más pesado de lo que crees. Ha sido fácil si lo llevas con Él. Ha sido ligero si lo llevas con Él. Entonces, vamos a tocar algunos versos para entender cómo nuestra alma prospera. Vamos a ir a Proverbios capítulo 3. Y vamos a ver cómo prosperamos o cómo crecemos, que es lo mismo, en confianza para con nuestro Señor. ¿Sabes que el que confía en el Señor nuevas fuerzas tendrá? Correrá y no se cansará, caminará y no se fatigará. Nuevas fuerzas tendrá, como las águilas levantará sus alas. Todo por confiar en Él. Confianza es un calificativo para fe también. Dice Proverbios 3:5 al 7, al 8. Dice, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Versículos 9 y 10. Honra al Señor con tus bienes y con lo primero de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Aquí nos habla, hermano, de no apoyarnos en nuestra propia prudencia y de no ser sabios en nuestra propia opinión. Esta es la razón principal por la que no podemos confiar en Él, porque confiamos demasiado en nosotros mismos. Al confiar tanto en nosotros mismos más que el Señor, nos apoyamos en nuestro propio razonamiento, en nuestra propia prudencia y en nuestra sabiduría y en nuestras opiniones tomamos decisiones. Pero eso, aunque se parece la demostración de una mente ágil, inteligente para administrar sus decisiones, hermano, si ellas todas no fueron movidas por la confianza en el Señor, entonces, hermano, somos imprudentes y somos necios y no sabios. Por eso el Señor nos dice, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. El fiarnos es confiar en Él. ¿Y cuántos sinnúmeros de problemas de fe tenemos porque perdemos la confianza en Él? Y creo que diario tenemos pruebas, tribulaciones, ataques, angustias, paz. De todo tenemos todos los días, ¿verdad? De todo tenemos. Pero cuando confiamos en el Señor, hermano, nuestra confianza, administramos todo lo que nos pasa, filtramos todo lo que nos pasa en base a la confianza que tenemos a su palabra. Y su palabra dice en Romanos 8:28 que todas las cosas nos ayudan para bien, para todos aquellos que son escogidos por Él. O sea que el Padre está permitiendo muchas cosas en nuestra vida. Y todo lo que está permitiendo en nuestra vida cumple un propósito. Pero dice la Escritura que dejemos que se cumpla su propósito y se perfeccione. Si confiamos en Él, veremos la bondad detrás de cada acción que Él permite sobre nuestras vidas. Pero si no confiamos en Él, no nos queda otra cosa más que apoyarnos en nuestra propia prudencia y en nuestra propia opinión. Y por eso, hermano, dejamos nosotros de crecer. Debemos de crecer en confianza en el Señor. Dije, debemos de crecer en confianza en el Señor. Porque la confianza en el Señor, hermano, como te lo dije en el versículo, los que confían en el Señor no se mueven, permanecen para siempre. Los que confían en el Señor, nuevas fuerzas tendrán. Fíjate nada más por confiar en Él. Nuevas fuerzas tendrán, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán. Como las águilas levantarán sus alas y volarán. Y todo por no confiar en ellos, sino por confiar en el Señor. Por confiar en el Señor.
Pero alguien dirá, pero no lo veo, no lo siento. Mira, no tienes ni que verlo, ni que sentirlo. Tienes que entenderlo, nada más. Y la única forma de entender los pensamientos y deseos del corazón del Padre es por medio de la palabra de Dios. Aquí en la palabra están sus pensamientos y sus deseos. Todo aquel que quiera conocer los pensamientos de Dios y los deseos de Dios, aquí están manifestados en sus palabras. Entonces, cuando vemos la mente y el corazón de Dios y nos unimos a su mentalidad y a sus deseos, entonces su espíritu nos guía a la verdad. Y en su verdad somos formados. Y al ser formados en su verdad, crecemos. Nuestra alma se ensancha, crece, madura. Nuestra alma prospera. ¿Cuántos de los que están aquí pueden, hermano, identificar esto? Que hay áreas de tu vida en las que ya estás en paz. Anteriormente tenías mucha guerra, pero ahora ya tienes paz en esa área de tu vida. La paz que provino, hermano, de haber madurado en esa área, de haber crecido en esa área. Cuando hay prosperidad o cuando hay crecimiento, hay prosperidad del alma. Y cuando hay prosperidad del alma, se disfruta, hermano, toda la herencia que tenemos de Dios. Dios es nuestra herencia y Cristo es el que heredó todas las cosas y nosotros heredamos juntamente con Cristo todas las cosas. Así es de que si el deseo de Dios es prosperarme en todas las cosas y que tenga salud, dice, esto vendrá de acuerdo a la prosperidad de tu alma. Por eso digo, en aquella verdad en la que ya nos formamos, en aquello en lo que ya crecimos, disfrutamos abundancia, disfrutamos paz, disfrutamos seguridad. ¿No es así? ¿Cuántos antes eran miedosos, inseguros y ahora ya no lo son? Ya crecieron. De ser niños miedosos, porque los niños son miedosos, hermano. Protégelo con tu presencia y dale palabras de protección y ya se va a sentir seguro. Pero inmediatamente vea peligros que son más gigantescos que su edad y su comprensión, se va a llenar de miedo. Pero el miedo, hermano, el miedo continuo es la evidencia de inmadurez espiritual, de que nuestra alma no ha prosperado en esa área. A pesar de que el Señor nos ha dicho en su palabra que no nos ha dado espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que nos ha dado espíritu de adopción con el cual podemos llamarle a Dios nuestro Padre. Te he dado espíritu no de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando los miedos desaparecen es que esa parte de mi alma ha crecido, ha madurado. ¿Por qué? Porque ha confiado plenamente en lo que el Padre dice en relación a eso. Si Él dice que ya no debo de tener temor porque lo que me daba temor es el espíritu de esclavitud. Y hay dos cosas que nos esclavizan, o la mentira o la ignorancia. Esas dos cosas nos esclavizan. Si se nos va la ignorancia, salimos de la esclavitud de la ignorancia. Y si descubrimos la mentira y la rechazamos o la hacemos de nosotros por aceptar la verdad, al conocer la verdad nos hace libres de la mentira. Entonces, al conocer la verdad y ser libres, que antes no éramos, nuestra alma ha prosperado en esa área. Ahora soy libre. No porque canto que soy libre, no, porque experimento la libertad. Porque es mi estilo de vida, ya ese es mi carácter, la libertad. Entonces, pero si todavía estoy en continuas esclavitudes, si todavía me controlan muchos miedos, muchas ideas, muchos razonamientos, muchos temores, atracciones por las cosas mundanas, todavía me controlan vicios, todavía me controlan pasiones desordenadas, soy un niño y todavía no puedo disfrutar la herencia de mi Padre. Porque aunque el heredero es dueño de todo, si es niño, no se diferencia del esclavo, aunque es heredero de todo. Entonces soy hijo de Dios, pero vivo como uno que no fuera, aunque soy hijo de Dios. ¿Qué es lo que me hace igual a los demás que no son hijos de Dios? Mi inmadurez. Mi inmadurez. Entonces leemos otra vez ese versículo, hermano, que está en Gálatas 4:1.
Pero digo también, mientras el heredero es niño, inmaduro, dice, nada se diferencia del esclavo, aunque es señor de todo. ¿De qué es señor? De todo. ¿Por qué? Porque Dios es su herencia y Cristo también es su herencia. Somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Pero aunque somos dueños de todo, nuestra inmadurez nos hace vivir una vida de esclavos como los demás. Pues la prosperidad del alma está relacionada estrictamente con la madurez espiritual, con la madurez y el crecimiento en obediencia de las áreas de nuestra alma. Volvemos a la confianza. Si el Señor dice que todas las cosas, dice, a los que aman a Dios, todas las cosas que les pasan tienen un propósito para bien. Están pasando porque hay un bien detrás de cada situación, de cada circunstancia. A los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Si yo amo a Dios, voy a esperar y voy a buscar el bien que hay detrás de cada situación, de cada circunstancia. Las circunstancias puede que no me gusten nada. Las circunstancias puede que sean dolorosas. Las circunstancias pueden que sean pesadas, desastrosas. Pero mi confianza no debe de estar en las circunstancias, sino el que está permitiendo las circunstancias. Porque Él tiene control. Y Él sabe por qué está permitiendo esas situaciones en mi vida. Entonces, si confío en el que Él, hermano, sabe por qué lo está permitiendo, las circunstancias no me van a doblegar, las circunstancias no me van a debilitar y las circunstancias no me van a atrapar. Por una sola cosa, porque confío no en las circunstancias, sino en aquel que es fiel cuando habla. Y el que habla dijo, todas las cosas te ayudan para bien. Todas las cosas te ayudan para bien. Pero ha sido muy vergonzoso eso, muy pecaminoso eso. Humíllate delante de Dios y cree en Él y dile, muéstrame tu bien detrás de esto. Y ahí estará el bien escondido de Dios, porque Él no miente. Y todas las cosas ayudan para bien. Entonces, si confío, hermano, que todas las cosas ayudan para bien, todo se alinea conforme a la voluntad del Padre. Permito que el Espíritu Santo me lleve a la experiencia de afirmarme en la confianza. Y cuando logro afirmarme en la confianza en medio de la tormenta y salgo victorioso confiando en Él, ¿qué es lo que va a pasar? Mi alma crece, madura en confianza. Y al crecer en confianza, prospera. Y al prosperar, disfruta de la herencia. No sé si te lo pude explicar. Pero todo lo que tiene Dios es nuestro. Y Dios solo nos lo va entregando en base a nuestro crecimiento. Pues dice, mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Por eso dice, el que es fiel en lo poco, en lo mucho también lo será. Y si son fieles en lo poco, también lo serán en lo mucho. Así es de que según nuestra madurez se nos confía. Según nuestra madurez se nos otorga. Por eso te llamaba el enfoque mental a esta pregunta. ¿Hay áreas de tu vida en las que ahora disfrutas de paz, que anteriormente no tenías paz? Porque cuando el Señor gobierna, hermano, un área de nuestro corazón, ahí el Rey de paz se establece. Él es el príncipe de paz. Y cuando hay paz, hermano, interiormente es porque el Rey, el príncipe de paz, está gobernando. Y al estar gobernando nos hace partícipes de todas las glorias de su reino en esa área. Y esa área, hermano, es capaz de soportar la gloria de Dios, las bendiciones de su reino, porque esa área es madura, es crecida, está formada en la imagen ya de la verdad. Y una de las cosas que debemos de enfocar o meditar es, ¿dónde ya tengo paz y dónde todavía tengo conflictos? Porque si yo quiero la prosperidad de mi Padre, el deseo de mi Padre es que yo prospere en todas las cosas y que tenga salud. Pero dice así como prospera tu alma. La prosperidad de mi alma va a otorgar al Padre la confianza de hacerme prosperar en todas las cosas. O en las cosas que yo vaya prosperando conforme mi alma. O según vaya creciendo y madurando en obediencia, ahí voy a estar experimentando la prosperidad del reino de mi Padre.
Y eso a mí me conviene, ¿sabes? Y eso a ti te conviene, hermano. ¿Por qué? Porque si Él me va a dar solamente conforme a mi madurez, me debería de apurar a madurar. Y sí puedo madurar, hermano. Sí podemos madurar. ¿Cómo? El Señor dijo esto: si alguno quiere conocer la voluntad de Dios, o el que quiera hacer, mejor dicho, así está escrito literalmente, el que quiera hacer la voluntad de Dios, sabrá si mis enseñanzas son de Dios o si yo las he hablado por mi propia cuenta. Fíjate la condición: el que quiera hacer la voluntad de Dios. Estamos acondicionados a querer, porque todo aquel que no quiere hacer la voluntad de Dios no le interesa. Y como no le interesa, nunca va a crecer, nunca va a madurar. Aunque es dueño y señor de todo, va a vivir como los esclavos. Así lo dice. Va a vivir como los esclavos, sujetos a alguien siempre que les esté ayudando, a alguien siempre que les esté soportando, a alguien siempre que los esté instruyendo, que los esté formando. ¿Por qué? Porque son niños. Son los herederos de todo, pero son niños. Todavía no puede el padre entregarle las cosas que el padre desea, porque su inmadurez se lo impide. Si realmente el Padre ve que sabemos administrar lo que Él nos da, nos dará en lo poco. Si en lo poco somos fieles, lo mucho también nos confiará. Pero si en lo poco somos infieles, no hay nada más para nosotros. Porque lo mucho que Dios te dé está relacionado con tu fidelidad, no con mucho ruego, súplica y ayuno y oración y alabanza. No, hermano, eso no funciona aquí. Hay cosas que funcionan con el ruego y la súplica y la oración. Hay cosas que funcionan con el ayuno, hay cosas que funcionan con la alabanza, pero esto, hermano, solo funciona con fidelidad. Es decir, si en lo poquito somos fieles, garantizado, nos entregará lo mucho. Si soy fiel con dos talentos, me añadirá un tercero. Porque pensamos que si le decimos a Dios, agréganos más dones, danos más dones, el Señor te responderá: no te los entregaré. Pero si te lo estoy pidiendo, dice, le decimos, y tu palabra dice que todo lo que yo pida al Padre en tu nombre, tú me lo darás. Y Él contestará: solo te lo daré en base a tu fidelidad. Con 2 no eres fiel, con 3 menos lo serás. 2 dones no los estás utilizando. ¿Piensas que te voy a dar un tercero? No hay trato. Entonces, ¿ves? Conforme a la fidelidad en lo poco, así el Padre nos lo entregará. Entonces aquí ya no se trata de lágrimas. Aquí ya no se trata de otra cosa más que: oye, ayúdame a ser fiel. Ayúdame a ser fiel. Con esto poco que tengo, ayúdame a ser fiel. ¿Verdad? A los que son fieles, escucha, lo que les está estorbando, Dios se los quita para darle más. Exactamente lo que cantaban nuestros hermanos. Job era fiel, pero había cosas que le estaban estorbando. Y el Padre quería darle más, porque él ya tenía capacidad administrativa para recibir más. Y entonces, ¿qué es lo que hace el Padre? Le remueve todo aquello que necesitaba ser removido para añadirle nueva provisión y más gloriosa provisión. ¿Pero por qué? Porque si Job pudo, escucha bien, porque si Job pudo ministrar 10 hijos, porque si Job pudo ministrar los camellos y las ovejas y los ganados, los siervos y las siervas que tenía en su casa, y con eso fue fiel, vino el tiempo en que el Señor debería de recompensarlo por su fidelidad administrativa. Y entonces removió lo primero. Y también Job solamente conocía a Dios de oídas, pero dijo Dios: es tiempo de que sus ojos me vean. Para que sus ojos me puedan ver, necesito quitarle todo esto que le está causando ceguera. Y lo quita. Y cuando lo quita, ese canto está precioso. Jehová Dios
dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Solamente alguien que es fiel puede declarar así. Porque el que no es fiel está renegando contra Dios. ¿Y por qué me lo quitaste? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero el fiel hermano dice, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Y la escritura dice que Dios le bendijo al doble. Y le volvió a dar los 2 hijos. Escucha, ninguno de los 10 hijos que perdió, se perdieron. Porque la palabra se contradeciría. Y la palabra dice que Dios bendijo al doble en todo. Así que habla, hermano, si pones atención en el último capítulo de Job, si pones atención, dobla la provisión, dobla de 500 ovejas o camellos, le llegó a dar 1000. Y así se fue, doblando la bendición del Señor. Pero cuando llegan los hijos, nada más le vuelve a dar otros 10. No le dio 20. Porque los primeros 10 no los perdió. Y le dio 3 hijas, las más hermosas de toda la tierra. ¿Por qué? Porque fue fiel en lo que Dios le dio. Ahora Dios le confiaba más. Esta es la prosperidad del alma, hermano. Esta es la prosperidad de nuestra alma. Ya te probé, saliste fiel. Ahora te confío más. Ay, ahora te confío más. Así es de que usa, hermano, usa, hermana, lo que Dios te ha dado. No lo escondas. Ponte a trabajar en lo que Dios te ha dado. Ponlo al servicio del Señor. Ponlo al servicio de tus hermanos. Ponga cada uno al servicio de los demás el don que haya recibido, dice. Y sea un buen administrador de la gracia de Dios en sus diferentes manifestaciones. Escrito en 1 de Pedro 4:10. Cada uno lo que recibió, póngalo a trabajar. ¿Cómo se pone a trabajar? Délo a los demás, sírvalo a los demás, ministre a los demás. Sea un buen administrador de la gracia de Dios en sus diferentes manifestaciones. Y hermano, cuando hacemos esto, Dios nos da más. Dije, Dios nos da más. Entonces, deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, pero así como prospera tu alma, porque tu alma es la que va a cargar con el peso de la bendición, de la prosperidad, de la abundancia de Dios. ¿Sí? Imagínate, ¿crees tú que Dios le dará dinero a sus hijos que tienen amor por el dinero? Claro que no. ¿Por qué? Porque son pésimos administradores financieros. Y algunos de nosotros, hermano, Dios no nos da más dinero porque lo poco que te ha dado no lo has sabido administrar. Y aquí, hermanos, se gana el favor de Dios en estas áreas solo si somos fieles en lo que Dios nos ha entregado. Entonces, si nos da $10, hermanos, si lo sabemos administrar, Dios añadirá bendición sobre esos $10. Pero si no sabemos administrar los 10, ¿cómo nos dará 100? Va a pasar lo mismo que con los 10. Los vamos a malgastar. Es como aquel que Dios le da trabajo, que anda desesperado buscando trabajo. Y luego recibe más y gasta más. En vez de recibir más y guardar más, gasta más. Y luego dice, no, pues es lo mismo. Entre más gano, más gasto. Pues porque quieres. El dinero está en tus manos. Tú lo administras bien o lo administras mal. Es tu decisión. Pero dice la palabra del Señor que Él, hermano, a unos dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Dice, conforme a su capacidad administrativa. Y esto, hermano, si me lo buscas, esposa, dice, a cada uno según su capacidad le entregó, según lo podía manejar y administrar. Así es que lo que Dios te ha dado es porque Él sabe que tú lo puedes administrar, que tú lo puedes manejar, que tú lo puedes hacer prosperar. Así es de que
También, hermano, alguien dice, yo quiero que el Señor me revele sus secretos escondidos y sus tesoros muy guardados. Mateo 25:15. Ahí está escrito por la boca de nuestro Señor que a cada uno le da conforme a su capacidad, conforme lo puede manejar. Así es de que debemos estar conscientes, hermanos, de que lo que Dios nos ha dado a cada uno es según nuestra capacidad. Pero no nos vamos a quedar ahí, porque Dios nos ofrece cómo prosperar nuestra alma para que nos dé más. Entonces volvemos a aquellos que queremos conocer los secretos escondidos y los tesoros muy guardados de nuestro Padre. Estos los tiene reservados para los que han madurado. Como está escrito, el alimento sólido es para los que ya han alcanzado la madurez, para los que pueden discernir entre el bien y el mal y han ejercitado su capacidad de tomar decisiones. Hebreos 5:14. ¿Qué es lo que está reservado o lo sólido de Dios está reservado para quienes? Para los que han alcanzado madurez. ¿Sí? Aún Pablo le dijo a la iglesia, les di a beber leche y no alimento sólido porque son niños. No les puedo dar más porque no lo pueden digerir. Jesús dijo, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden digerir, no las pueden sobrellevar, no las pueden entender. Si se las digo, no las van a poder entender ni las van a poder sobrellevar. Pero así lo dijo, aún tengo muchas cosas que decirles. Ahora, si te personalizas esa palabra, Dios estaría hablando personalmente contigo y te diría, aún tengo muchas cosas que decirte, pero no te las puedo decir por tu inmadurez. Porque eres niña todavía, eres niño. Y a los maestros de la palabra nos dicen lo mismo. ¿Sabes? Dice el apóstol, porque debiendo ser ya maestros, es necesario que se los vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la fe. Después de tanto tiempo ya deberían de ser maestros. Pero el tiempo no les ha ayudado a madurar en su maestría. Dame revelación, no te puedo dar más. ¿Por qué? Llevas muchos años en este camino. Pero lo que te doy de revelación, no lo pones a trabajar. No iluminas a otro con la luz que te estoy dando. Te ilumino a ti para que ilumines a otros, porque tú eres la luz del mundo. Cuanto más ilumines a otros, más te ilumino yo a ti. Esta es la ley de la multiplicación de la iluminación. Me ilumina Dios a mí, ilumino a otros. Y esos otros tienen que iluminar a otros. Cuanto más iluminamos, más somos iluminados por Él. Así es de que el alimento sólido es para los que ya han alcanzado la madurez, para los que pueden discernir entre el bien y el mal y han ejercitado su capacidad de tomar decisiones. No lo podremos negar ninguno de nosotros. Pero en este año Dios nos ha enseñado cosas que el año pasado todavía no entendíamos. ¿Sí? ¿Por qué? Gózate, hermano, ya maduramos. Digo, porque si no, no nos lo hubiera entregado. ¿Ah? Te lo voy a entregar cuando lo sepas digerir, cuando ya te vaya a ayudar. Y a la fecha a todos nos está dando, hermano, cada semana, cada mes, cada año, cosas nuevas. Pero una cosa sí es cierto, hermano, vamos prosperando. Te digo, vamos prosperando. Porque la prosperidad no se mide en números, sino en el crecimiento de tu alma. Si vas creciendo, la iglesia va creciendo. Dios no quiere números y que tenga un montón de niños que tenga que estar amamantando todos los días. Dios quiere tener niños que vayan creciendo normalmente en su crecimiento y que puedan digerir el alimento sólido que Él tiene preparado. Ya puede digerir, denle más, denle alimento sólido, o como dicen algunos, ya denle carne, ya déjenle darle leche. Ahora denle carne, pero ¿por qué? Porque ya entiende, ya está preparado, ya creció, ya maduró, ahora puede digerir.
Vamos creciendo, hermano, vamos prosperando. Esta iglesia va prosperando, hermano. No te dejes engañar por lo que tus ojos ven. Ve tu propio crecimiento. Ve tu propio desarrollo. Ve tu propia madurez. Hemos crecido y hemos madurado. Ya, hermano, ya me estoy convirtiendo yo cada día más a este camino. Pero el Señor dice que para los que han alcanzado madurez, tiene, hermanos, los alimentos sólidos. Y también, hermano, el Señor nos enseña lo que contiene su pacto y nos revela lo que contiene su pacto para que podamos, hermanos, recibir las abundancias que contienen el pacto de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. El pacto de su gracia y su contenido está reservado para ser revelado a aquellos que crecen en el temor del Señor. Como está escrito, la comunión íntima del Señor es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Entonces, aquí vemos de algo, que el que crece en temor, para ese, el Señor le tiene reservado la revelación del poder de su pacto. ¿Cuál es el pacto que Dios ha hecho con nosotros? El pacto por medio de su Hijo Jesucristo. Lo hemos mencionado anteriormente y hoy lo vuelvo a mencionar. Este pacto tiene hechos y promesas acondicionadas. Los hechos se aceptan solamente por la fe. Las promesas se tiene que cumplir la condición para obtener la promesa. Pero hermano, cuando nos abre el entendimiento a este nuevo pacto, cuando leemos y meditamos en su palabra, estamos viendo si estoy leyendo un hecho o si estoy leyendo una promesa condicionada. A mí me gustan más los hechos porque esos, hermanos, los recibo al instante. Porque ya son obras terminadas. Pero las promesas acondicionadas, tengo que cumplir algo, tengo que hacer mi parte. Si no hago mi parte, no se cumple esa promesa. Por eso, hermano, el Señor dice en su palabra, pidan y se les dará. Mateo 7:7. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide, garantizado, recibe. Todo aquel que busca, garantía, halla. Y todo aquel que llama, se le abrirá. Pero ¿qué pasará con aquel que no pide? No recibirá. Y aquel que no busca, no hallará. Y aquel que no toca, no se le abrirá. Porque todo aquel que no pide, no recibe. Y todo aquel que no busca, no halla. Y todo aquel que no llama, tampoco se le abre. Estas son promesas acondicionadas, ¿ves? O sea, si quiero recibir, tengo que aprender a pedir. Si quiero hallar, tengo que buscar. Esa es mi parte. Yo busco, el Señor me deja encontrar. Yo pido, Él me da. Si quiero que se me abran puertas, si quiero que Él me abra puertas, toco la puerta de su corazón y le digo, Padre, ábreme puertas si es tu voluntad. El que toca, se le abre. Pero el que no toca, no se le abre. Entonces, cuando leamos, meditemos, debemos de recordar, este es un hecho o una promesa con condición. Si es con condición, yo debo de cumplir la condición y el Padre cumple su parte. Amén. Pero si es un hecho, hermano, si es un hecho, entonces debo de creerlo como un hecho. Y los hechos, hermano, de Dios son más fáciles, como te digo, de recibir. Aquí es donde entra la gracia de Dios, donde actúa el favor de Dios. Todo el favor de Dios proviene por la confianza que le mostremos a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Todo su favor viene por eso, por confiar en la obra de nuestro Señor Jesucristo, en su muerte, sepultura y resurrección. Entonces, si Él ya pagó por mis pecados, si Él ya murió por mí, si Él ya me dio de su espíritu, si Él ya puso sus leyes dentro de mí, si Él ya puso su ley grabada en mi mente y en mi corazón, son hechos. Ya no tengo que agregarle ni llorar, ni rogar, ni ayudar, ni ayunar por esos hechos. Ni vigilar, ni hacer ayunos, ni vigilias, ni nada de eso. Lo único que tengo que hacer es creer, porque ya está hecho. Aquí el asunto es, si ya son hechos, ¿por qué no los experimento?
¿Por qué no los toco? Porque te hace falta tocar la realidad por medio de tu fe. ¿Cómo se despierta esa realidad? ¿Alguna vez has estado en la situación de que sientes que Dios no está contigo? Una persona. Los otros ya superaron esa etapa. Pero hay situaciones en tu vida que sientes que Dios no está contigo, ¿verdad? A pesar de que infinidad de veces te lo ha comprobado que está contigo. ¿Qué es lo que te engaña en este momento? Tu sensación. Porque de acuerdo a la palabra, Él estará contigo todos los días. Pero el sentimiento de la ausencia de Dios contradice los hechos del Señor. Y entonces, para que disfrutes los hechos de los cuales ya te saliste, de los cuales ya dejaste de experimentar, tienes que activar tu fe. Es decir, gracias Señor, porque sé que estás conmigo, porque nunca me dejas. Cuando pase por las aguas, no me ahogaré. Si por el fuego, estarás conmigo. Es más, tú me has puesto en ti, yo estoy en ti y tú estás en mí. Comienza a repetir las realidades de los hechos de Dios y verás que el Espíritu Santo te activará los hechos inmediatamente. Bueno, te digo que eso me gusta más a mí, porque ya los tenemos, ya están ahí. Pero debo de aprender a cómo despertarlos, a cómo se experimenten, a cómo se manifiesten. Entonces el Señor está conmigo, pues no lo siento, pero lo quiero sentir. Ah, ¿lo quieres sentir? Muy bien. ¿Qué debo de hacer? Comienza a aceptar y a creer los hechos de Dios. ¿Cómo, Señor? Tu problema es que dejaste de confiar en los hechos terminados en Cristo. ¿Cómo? Sí. Ya estoy ahí. Es más, te habito. Tú eres mi templo, donde yo vivo. Donde quiera que vas, me cargas, ahí me llevas. Ni siquiera estoy afuera de ti, estoy dentro de ti, de tu propio corazón. Ahora tú me cargas. Tú eres el tabernáculo viviente que me llevas por donde tú quieres. Vas a pecar y allá me llevas tú, aunque yo no quiera. Pero como me cargas, me llevas a donde tú quieres. Me metes al mall, me metes al cine, me metes a los chismes, me metes a donde tú te metes. ¿Por qué? Porque tú me cargas, ¿verdad? Pero luego, hermano, si queremos sentir esa realidad, debemos, hermano, de confesar con nuestra boca los hechos. Padre, gracias porque me has hecho tu templo, tú me habitas, tú estás dentro de mí, tú eres real dentro de mí. Yo soy tu habitación, yo soy tu templo, tú estás en mí y yo en ti. Dice tu palabra que ahí estás, lleno de gloria, lleno de majestad. Padre, me has unido a ti, yo soy el que te cargo. Dice tu palabra que el tesoro está en vasos de barro. Tú eres el tesoro, yo soy el vaso de barro. Yo cargo un tesoro, ese tesoro eres tú. Cuanto más comienzas a meditar y a declarar las realidades de los hechos de Dios, el Espíritu Santo de repente los despierta. Y vuelves a entrar a la dimensión de los hechos de Dios. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive su vida en mí. Son hechos, hermano. Son hechos que cuando uno los declara, inmediatamente el Espíritu Santo nos mete a la experiencia de los hechos. Así es de que, hermano, la comunión íntima del Señor es con los que le temen y a ellos dará a conocer su pacto. El prosperar el alma, hermano, nos hace buenos administradores de la gracia que se nos confió. Por eso dice, ya recibiste. Ahora, ponga cada uno al servicio de los demás el don que haya recibido y sea un buen administrador de la gracia de Dios en sus diferentes manifestaciones. Pues el deseo del Padre, hermano, es de prosperarnos en todas las cosas para que tengamos salud. Solo se va cumpliendo cuando prospera nuestra alma. Cerraos tus ojos. Recuerda que aunque somos herederos de todo, cuando somos niños, vivimos una vida igual que los esclavos. No hay diferencia, dice, entre el esclavo y el niño, aunque el niño es heredero de todo, es señor de todo.
pero en aquello en lo que Dios ya nos ha ayudado por su gracia a prosperar en nuestra alma. ¿A poco no disfruta las abundantes riquezas del reino de Dios en esa área? ¿Puedes confirmarlo conmigo que sí? En esas áreas de tu alma en la que ya maduraste, ¿a poco no disfrutas a diario las abundantes riquezas de la gloria de su reino? Porque ahora las glorias de su reino te son delicia en esa área. Te son deleite, te son firmeza, te son seguridad. Pero la voluntad de nuestro Padre es que crezcamos en todo obedeciendo la verdad, creciendo en la verdad. Cuando prospera nuestra alma, comienzan a prosperar todas las áreas de nuestra vida. Cuando prospera nuestra alma, comenzamos a tener prosperidad en todas las cosas. Y también prosperamos en salud mental, emocional, física y espiritual. Todo relacionado con la prosperidad de nuestra alma, con el crecimiento en la obediencia a la verdad, con la madurez. Y la madurez se demuestra con un carácter firme, sólido en la verdad, estable en la verdad. Porque la verdad es Cristo y Cristo es inconmovible, de manera que cuando crecemos en algún área de nuestra alma y maduramos en algún área de nuestra alma, en la verdad, en esa área, la imagen de la verdad dejó su sello, está sellado con la verdad, con la imagen de Cristo. Ahí hay madurez, ahí hay prosperidad, ahí en esa área hay abundancia, hay multiplicación. Los deseos del Padre se llevan a cabo o se realizan sobre sus hijos cuando sus hijos cumplen todos los requisitos para que los deseos del Padre se hagan una realidad sobre ellos. Deseamos, Padre, ser prosperados en todas las cosas. Haznos prosperar en nuestra alma. Sabemos que eres el único que nos entiende, el único que nos comprende, el único que no nos avergüenza. Al contrario, nos instruye, nos enseña. Eres el único que ha marcado un camino de abundancia. En tu palabra está escrito que somos hechura tuya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las que desde antes preparaste para que anduviésemos por ellas y en ellas. Tu camino es perfecto, tu camino está lleno de abundancia y de prosperidad. Gracias porque prosperas nuestra alma. Hoy por medio de tu palabra afirmas nuestra fe nuevamente y nos has enseñado que le permitamos a tu Espíritu nos guíe en esa verdad que todavía no hemos madurado, en esa área que todavía somos inmaduros, porque nos provoca el enojo, porque nos provoca la incomodidad, porque nos provoca el hablar precipitadamente. Pero cuando nos ayudes a frenar nuestra lengua, también frenaremos todo nuestro cuerpo, dice tu palabra. Porque si alguno no ofende en palabra, es maduro, dice tu palabra. Es maduro en carácter y es capaz también de tener dominio sobre su cuerpo. Haznos crecer, Padre, en la madurez de cómo hablar, de cómo usar nuestras palabras. Porque nuestras palabras nos bendicen o nos maldicen. Cuando somos maduros para hablar, hablamos con lenguaje de madurez. Hablamos las cosas como son. Hablamos las cosas con seguridad, con firmeza. Y eso nos afirma, porque nuestras palabras nos afirman o ellas nos derrotan. Nos enferman o ellas nos sanan. Nos atan o ellas nos liberan. Nos dan vida o ellas nos provocan muerte. Enséñanos a hablar, Padre. Pon tus palabras en nosotros. Pon freno en nuestra lengua para no hablar palabras que al final serán nuestro propio alimento. Cuando nos enseñes a hablar,
Te daremos gloria en cada palabra que hablemos. Y nuestras palabras traerán la abundancia, porque las palabras tienen el poder de dar vida y dar muerte. Nos enseñas a hablar, en nuestra boca será de alabanza para ti. Nuestras palabras te glorificarán y entonces nos confiarás discursos a mucha gente, porque sabes que no falsearemos tu verdad, sino que le entregaremos tal y como tú nos la entregas. Ayúdanos a entregar sin alterar nada de lo que tú nos entregas. Que nuestra mente no nos traicione diciendo se van a ofender, se van a lastimar. No, que tal y como recibamos el consejo, así lo entreguemos. Porque si no alteramos nada, tú nos confiarás más y más mensajes tuyos para compartirlos con los demás. Tú eres bueno, Padre, y a ti te damos la gloria, la honra y la alabanza. Gracias por los milagros que hiciste a través de la alabanza, la adoración, la oración y la predicación de tu palabra, Padre. Gracias porque tú eres el que nos madura. Uno es el que planta, otro es el que riega, pero tú eres el que da el crecimiento. Y cuando tu palabra sale de tu boca, no regresa a ti jamás vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual la envías. Y te damos gracias porque tus propósitos se cumplieron, porque tu palabra fue declarada. Gracias por tu fidelidad. En el nombre de Jesús bendigo a tu pueblo. Sea bendecido con tu iluminación. Sea bendecido con tu fortaleza. Padre, sus enemigos sean destruidos, desbaratados, arruinados, cancelados su poder, su autoridad y su gobierno. Ninguna arma preparada contra ellos tiene que prosperar. Todas las armas son destruidas y canceladas contra ellos, contra su familia, Padre, contra todo lo que tú les has dado, Padre. Sean canceladas todas las armas de los hombres y todas las armas de las tinieblas quedan canceladas en el poder de tu nombre. Padre, aunque un ejército acampe contra nosotros, no temerá nuestro corazón. Aunque contra nosotros se levante guerra, seguiremos confiando en ti, Señor, porque más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Amén. Le damos gloria a nuestro Dios y glorificamos su nombre. Así es de que no te desanimes, hermana, hermano, vamos creciendo, vamos madurando. Amén. Bendito sea su nombre. Despide a tu hermano, bendice a tu hermano y a tu hermana, deséale una buena